Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. ¿Se imaginan haber recibido una llamada de alguien que ya falleció? Una serie de extraños sucesos en una casa donde se practicaban rituales de dudosa procedencia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. Quiero compartir con ustedes otra de las muchas historias que han ocurrido a la familia. ¿Se pudieran imaginar de pronto estar hablando por teléfono con alguien que ya falleció? Esta historia trata de algo que hasta la fecha nadie se ha podido explicar. Esta, entre otras espeluznantes historias, en una casa donde hacían rituales de dudosa procedencia. Prepárense a salir de la rutina y a disfrutar otra historia más 100% real. Para entrar un poco en contexto, mis papás se divorcian cuando yo era niña y cada quien se volvió a casar. Por parte de mi papá, tengo 2 hermanos y una hermana. Esta historia les ocurrió a ellos, cuando aún vivían en lo que es la actual casa donde vive mi papá y su esposa. Esto en la ciudad de Chihuahua, México. Ellos se mudan a esa casa hace bastantes años, más o menos alrededor de unos 20, no recuerdo exactamente, pero desde que ellos se mudaron, todos experimentaron una serie de sucesos extraños. Incluso yo personalmente experimenté un par de situaciones muy extrañas y una de ellas fue con Fernie, mi hijo. Antes de que se mudaran a esta casa, ahí vivía una señora. Su nombre era Marta. Y al parecer ya tenía mucho tiempo viviendo ahí. Un día el dueño decide pedirle la desocupe, pues decide venderla. Se cuenta que durante mucho tiempo la señora se opuso a salirse de ahí. Ella le dijo al dueño que no se iría, que la única manera en que saldría de esa casa sería muerta. Pasa el tiempo y ella por fin se convence que debe salir de la casa, y es cuando mi papá y su familia llegan. Obvio que ellos no sabían nada acerca de la señora. Supieron los detalles tiempo después, y la razón de que se enteraron fue porque empezaron a pasar cosas muy extrañas. Una de las tantas cosas que notan al llegar a la casa fue que en el patio había un símbolo pintado en el piso. Este símbolo era un símbolo extraño, era una especie de estrella. Y en los rincones en las paredes se podía observar una gran mancha negra. Esta parecía haber sido causada por el fuego, como si hubieran prendido fogatas, ya que las esquinas de las paredes estaban totalmente ahumadas. Y no solo eso, sino que al parecer prendían velas negras y rojas, pues el piso estaba lleno de residuos de cera de esos colores. Otra de las situaciones me cuenta María, la esposa de mi papá, que ella al llegar a esa casa, en vez de estar contenta por el nuevo cambio, en cuanto puso un pie ahí, le dio una terrible depresión.
fue una combinación de ansiedad y depresión. En su momento ella le atribuyó eso a una enfermedad que mucha gente padece, pero lo curioso es que todo esto pasó justamente al llegar a esa casa. Ella sintió un cambio radical. Tenía una tristeza inmensa, no tenía ánimos de absolutamente nada y, aparte, me comenta que en muchas ocasiones mientras estaba dormida sentía una opresión en el pecho, opresión que la paralizaba. Dice que era como si algo se le subiera encima, la inmovilizaba por unos segundos y luego despertaba. Por lo que me cuenta, estos episodios eran tipo parálisis del sueño. Además me platica que pasaban una serie de eventos extraños que ellos nunca le dieron importancia. Se apagaba la televisión sola o las luces. Mi papá lo que siempre decía era que algo había fallado y que se había ido la luz, o que la televisión se había programado para que se apagara sola. En fin, miles de explicaciones. Mi papá siempre ha sido escéptico a estos temas. También me cuenta que cuando vivían en Camargo es una ciudad chica a unas 2 horas al sur de Chihuahua. María tenía una señora que le ayudaba en la casa. Su nombre es Licha. Y cuando ellos se vienen a vivir a esta casa a Chihuahua, Licha le pide a María, la esposa de mi papá, si le puede dar su teléfono y la dirección a su hija. Ella se llama Angélica, ya que iría a vivir a Chihuahua porque el esposo le habían ofrecido un trabajo y que le llamaría a ver si le podía dar trabajo también a ella en la casa. Pasó un tiempo y por azares del destino, la esposa de mi papá se entera de que Angélica había estado tratando de contactarla. Resulta que ella un día llamó a la casa y dice que le contestó una señora. Al preguntar por la esposa de mi papá, la señora le dice que ahí no vive. Angélica lo primero que pensó fue que había marcado mal el teléfono. Una segunda vez vuelve a llamar y de nuevo le contesta la misma voz. Angélica pregunta, ¿quién habla? Y la señora le responde que se llama Marta. Angélica se queda muy extrañada y le dice a la señora que la disculpe, pero que a ella le dieron ese teléfono y le menciona el número, incluso hasta la dirección, y que anda buscando a María. La señora le contesta que sí, que ese es el teléfono y la dirección, pero que ahí no vive nadie más que ella. Pasan unos días y Licha, mamá de Angélica, llama por teléfono a María, la esposa de mi papá, y le dice que Angélica no se ha podido comunicar con ella, que cuando llamó había contestado una señora de nombre Marta. María le dice, no puede ser, de seguro marcó mal, dele bien el número. Pasan unas semanas y un día una señora le habla a la esposa de mi papá y le dice, quiero que sepa que yo no le he llamado. La esposa de mi papá pregunta, ¿quién habla? Y la señora le dice, mire, yo soy la vecina de Angélica. Ella está aquí conmigo. Antes de que hable con ella, quiero aclararle que yo no la he llamado, porque he recibido varias llamadas de su teléfono, diciéndome que no la llame, que deje de molestar. María estaba muy sorprendida y le pregunta que cómo era la voz de la señora, que si se parecía a la voz de ella. La vecina de Angélica le dice que no, que la voz era muy diferente, que no se parecía para nada, que incluso la voz se escuchaba como de una señora enferma, pero que su identificador de llamadas indicaba que le habían llamado de ese teléfono, del de la casa de mi papá. María, muy confundida, le pregunta a Angélica que qué pasaba,
y Angélica le explica que trató de comunicarse con ella en varias ocasiones, pero que le contestaba una señora de nombre Marta y que le dijo: dejen de marcar, entiendan que esta es mi casa, solo vivo yo, nadie más vive aquí, deje de molestar. La esposa de mi papá, platicando con las vecinas, se enteró que la señora Marta estaba enferma, tenía cáncer y murió exactamente al mes de haberse mudado de esa casa. Era obvio que en vida la señora no se quería ir de ahí. Era tanto su deseo a permanecer en esa casa que creo que más allá de la muerte ella no ha logrado irse del todo. Ha dejado su vibra, su energía, ya que pasaron muchas cosas extrañas. Uno de mis hermanos me platica que hubo varias llamadas telefónicas a la casa preguntando por la señora Marta. Ellos obvio decían que pues no, que ahí no vivía nadie con ese nombre. Y volvían a llamar insistiendo en que ese era el teléfono que tenían, y no solo eso, sino que insistían que habían hablado con la señora Marta en días recientes y habían hecho cita con ella para una sesión de masajes. Esto no fue ni una, ni dos, ni varias veces. Fueron muchísimas ocasiones, incluso hasta 2 años después de que se habían mudado a esa casa. Incluso llegaban a tocar la puerta para preguntar por la señora Marta y decían que no era posible que ya no viviera ahí, que habían hablado en días pasados con ella para hacer una cita. A mí, por ejemplo, me tocó experimentar algo que nunca le hallé explicación. Fue un día mientras mi esposo y yo estábamos de visita. Esto fue más o menos hace unos 4 años. Yo estaba en una de las recámaras poniéndome los zapatos. La puerta estaba abierta y de reojo vi claramente que alguien pasó. Como yo estaba agachada terminando de ponerme los zapatos, no distinguí bien quién era, pero vi claramente de reojo que alguien venía caminando por el pasillo, ya que yo estaba sentada en una silla justo al frente de la puerta. Esta persona que yo vi entró a una de las recámaras, a la de mi hermana para ser exactos. Esto fue a plena luz del día, en la mañana. Entonces mi lógica fue pensar que era mi hermana que ya había llegado. Pasaron quizá unos 10 segundos, en lo que me levanté de la silla ya lista para ir al café y platicar. Salgo de la recámara, voy y me asomo a la de mi hermana, pero no había nadie. Se me hizo muy extraño. Acababa de ver a alguien entrar ahí. En esa recámara hay un balcón y aunque no es común que mi hermana lo use, fui y me asomé porque juraba que yo había visto entrar a alguien, pero nunca vi que saliera. Después de esto fui a las otras recámaras y no había nadie. Ya todos estaban en la cocina. De hecho, solo estábamos mi esposo, mi papá y su esposa. Mis hermanos ya no viven ahí. Cuando bajé, ahí estaba mi hermana. Le pregunté que si ella había entrado a su recámara y me preguntó que cuándo. Le dije, ahorita, hace menos de 1 minuto. Y ella me contestó que no, que acababa de llegar y que no había subido. Me preguntó por qué. Le dije que acababa de ver a alguien entrar a su recámara, que pensé que era ella, que fui a asomarme y que no había nadie. Misma situación le pasó exactamente a uno de mis hermanos. Cierto día, él ve claramente cómo mi hermana baja hacia el primer piso. Mi hermano camina por el pasillo hablándole a mi hermana al pie de las escaleras. Él esperaba respuesta de ella, pero desde la planta baja. Cuando mi hermano escucha la voz de mi hermana ahí, en el 2º piso, mi hermano se sacó de onda, ya que acababa de verla bajar las escaleras. Pero no era ella.
pasa el tiempo y los sucesos extraños no terminaban. Mi otro hermano me contó algo que le pasó que hasta la fecha no logra entender. Un día llega él a la casa y cuando sube las escaleras y se dirige a su recámara, la puerta de esta estaba cerrada. Es una puerta blanca de madera común, pero dice que cuando la iba a abrir, claramente vio su reflejo en ella, como si fuera un espejo. Él, obvio, se asustó muchísimo, incluso le gritó a su mamá y le platicó lo que había visto. Nunca se explicaron qué fue lo que pasó. Yo en lo personal me he quedado ahí muchísimas veces y siempre duermo perfectamente bien, a excepción de un día. Me tocó experimentar algo extraño. No me dio miedo, sin embargo, fue muy raro. Durante un fin de semana largo, estuvimos mis hijos y yo en casa de mi papá. Esto pasó más o menos en el año 2016. Ese día estábamos a punto de irnos a dormir mis dos hijos y yo. Fernie, mi hijo mayor, había puesto a cargar su teléfono en el buró que tenía a su lado de la cama. Yo puse a cargar el mío en un enchufe que había a la entrada de la recámara, porque de mi lado en el buró no había conexión. Estábamos ya dormidos y a medianoche, más o menos alrededor de la 1 de la mañana, veo que mi teléfono se ilumina, se prende. Fueron unas 3 veces. Como la recámara estaba totalmente oscura, la luz del teléfono iluminaba bastante e hizo que me despertara. Para empezar, se me hizo bien raro, porque yo tengo activado el modo de no molestar de las 10:30 de la noche a las 6 de la mañana más o menos. No hay manera de que el teléfono se le ilumine la pantalla, a menos de que se vaya la luz, alguien lo toque o haya algún falso contacto que ocasione que se prenda. Me levanté, lo desconecté y lo volví a conectar. No me pareció que estuviera haciendo falso contacto. No quise pensar más en el asunto. Preferí desconectarlo y regresé a la cama. Justo estoy acomodándome para volver a dormir cuando veo que el teléfono de Fernie hace lo mismo, pero este se prendía y se apagaba continuamente. Tal fue la luminosidad que irradiaba que Fernie se despertó, pues lo tenía enseguida de su cara. Y veo que Fernie se mueve y se levanta, hace un gesto como de enojo o de molestia, agarra el teléfono y lo voltea con la pantalla hacia abajo. Transcurre la noche sin más problema. Amanece y platicando en la mañana mencionamos lo de los teléfonos. Mi papá escuchó y dijo: debió haber sido que la luz se fue. A Fernie no parecía convencerle esa explicación, pero pudiera ser que mi papá tuviera razón, y en ese momento ya no comentamos nada al respecto. Pero la realidad es que con todos los eventos ocurridos en esa casa, tengo mis dudas. Y es que no está claro qué prácticas se hacían en esa casa, porque no solo en el patio se encontraron residuos de cera roja y negra. Me platican que tuvieron que limpiar muy bien el piso de una de las recámaras para poder instalarse, porque también había residuos de cera de colores rojo y negro. Y otro de los extraños detalles que me platica la esposa de mi papá es que ellos compraron un local comercial a unas cuantas cuadras de ahí. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que un día se percató que en el techo del local estaba el mismo símbolo encontrado en el patio de la casa. Esto es muy extraño, pues no había relación alguna. Sin embargo, es demasiada coincidencia. Es algo inexplicable. Como lo es también la aparición de una oración escrita en un papel. Me cuenta María que esa carta u oración
apareció ahí de la nada, sobre su cama. El día que la encontró, nadie la visitó, nadie estuvo en su casa como para poder concluir que alguien se la haya dejado. Y así como apareció, se desapareció. Ella la había guardado muy bien. No se explica lo que pasó. Les preguntó a mis hermanos y ellos le decían que lo había soñado, pero mi hermana sí vio esta carta y yo recuerdo que me lo platicaron en una de las visitas que hice. En esta carta era una oración que decía más o menos así: nadie puede ocupar tu lugar. Tú eres dueña como persona del sitio donde vives. En el nombre de Cristo Jesús, pide que esa persona que te causa problemas se aleje de tu casa. Si es un ser de otro mundo, pídele que se vaya a descansar y dile que esa ya no es su casa. Dile que está perdonada por lo que haya hecho en vida, que eso ya es pasado. Y si has tenido un conflicto con esa persona, haz las paces y no guardes rencor. Pide esto siempre, pero siempre en el nombre de Cristo Jesús. Actualmente María me cuenta que ella muchas veces ha sentido que alguien se sienta en su cama mientras duerme. Incluso me dice que mi hermana también ha sentido lo mismo. María no siente miedo, al contrario, dice que despierta y se siente protegida. Ella cree que es su mamá. Yo tuve la fortuna de conocerla, muy linda persona. Ella falleció hace ya un buen tiempo. ¿Podría ser que su mamá le dejó esa carta u oración como protección? No tenemos la certeza, como tampoco sabemos qué era exactamente lo que la señora Marta hacía en esa casa. Según las vecinas, ella se dedicaba a hacer curaciones, limpias. No se sabe a ciencia cierta lo que ella practicaba. Todos los sucesos experimentados por la familia, todos los detalles encontrados indican prácticas de dudosa procedencia. No se sabe exactamente cuál sería el fin. Quiero terminar esta historia diciendo que la hago con todo el respeto a esa señora Marta que no conocí y no la juzgo. Espero realmente que ella esté descansando en paz. Recuerden, amigos, que yo no trato de convencerlos de creer en nada. Juzguen ustedes, son los que tienen la última palabra. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.